Muy buenas con todos, mi nombre es Ángel Giovanni Silva Armijos, estudiante de quinto ciclo de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad Nacional de Loja. Y en este video se explicará acerca del método de Frederick y Hayward. En 1980 se propone un método de equivalencia más sencillo de utilizar que el método de Wilkinson-Brechneider. La motivación para el método fue presentada por primera vez por W. S. Hayward para valores dados de M y V, representando M la media y V la varianza, los cuales son de un flujo que no es de Poisson. El enfoque de Frederick y Hayward implica el uso directo de la fórmula de Erlang, pero con escalado de sus parámetros como Erlang de N sobre Z y M sobre Z. El método de equivalencia de Frederick y Hayward caracteriza el tráfico por el valor medio A y el valor Z, en donde la kurtosis deberá ser mayor que 0 y menor que infinito. Cuando Z es igual a 0, este será un caso trivial con tráfico constante. El grado de kurtosis es la relación entre la varianza y el valor medio de las probabilidades de estado. Para el tráfico de Poisson tenemos Z igual a 1 y podemos aplicar la fórmula de Erlang-B. Para valores de kurtosis diferente de 1, el método de Fredericks y Hayward iguala el sistema considerándolo con un sistema que tiene N sobre Z canales y un tráfico ofrecido de A sobre Z y un grado de kurtosis igual a 1, en donde nos quedaría representado en la siguiente relación. Para un grado de kurtosis diferente a 1, el método de Frederick y Hayward propone que el sistema tiene la misma probabilidad de bloqueo que un sistema con canales N sobre Z, al que se le ofrece el tráfico A sobre Z. Mediante esta transformación, el pico se vuelve igual a 1 cuando Z es igual a 1, el tráfico es equivalente a un tráfico aleatorio puro. Y aplicamos la fórmula de Erlang-B para calcular la congestión, la cual estará representada de la siguiente manera. Basarin y Kurenkov han ampliado el método para incluir tráfico de intervalos múltiplos, intensidad múltiple, donde una llamada requiere D canales desde el comienzo hasta su fin. Si una llamada utiliza D canales en lugar de 1, el valor medio resulta entonces D veces más grande y la varianza D cuadrado veces mayor. Por tanto, el grado de kurtosis resulta D veces superior. En lugar de reducir el número de canales por el factor Z, se puede fijar el número de canales y hacer que el tamaño del intervalo sea Z veces mayor, encontrándonos con la siguiente relación. Considerando un flujo de tráfico con valor medio y varianza y un valor de Z igual a V sobre M, como se puede observar en la figura, se ha representado la división del flujo del tráfico en D subflujos idénticos, en donde el valor medio se reduce en un factor D y la varianza en un factor D cuadrado. Un solo subflujo tiene el valor medio M sobre D, la varianza V sobre D cuadrado y el valor de kurtosis Z sobre D. Entonces, si elegimos el número D de subflujos idénticos igual a Z, obtenemos el valor Z igual a 1 para cada subflujo. Si también dividimos los N canales en G subgrupos idénticos, entonces cada subgrupo tiene G sobre D canales, cuya representación podría ser la mostrada en la siguiente gráfica, en donde cada subgrupo tendrá la misma probabilidad de bloqueo. Con D igual a Z, obtenemos un Z igual a 1 en cada subflujo, por lo tanto podemos usar la fórmula de Erlang-B para calcular la probabilidad de bloqueo. Características. Del siguiente método se puede distinguir algunos parámetros como: normalmente cuando se hace uso de este método, se obtendrá la congestión de tráfico.
El método de Frederick y Hayward expresa que si posee un tráfico el cual tiene un grado de kurtosis mayor que el tráfico aleatorio puro, se tendrá una menor utilización que la obtenida usando la fórmula de Erlandt-B. Si el grado de kurtosis de Z es menor a 1, se obtendrá una mejor utilización. En la siguiente tabla se nos muestra una comparación del método de Wilkinson con el método de Frederick y Hayward, en donde se puede decir que la precisión de este método podría ser comparable a la del enfoque de Wilkinson. Sin embargo, el enfoque de Wilkinson es más confiable y siempre arroja algún valor en el peor de los casos. Entonces, se podría decir que en ciertos valores el método de Frederick y Hayward puede ser mejor, pero cuando estos valores cambian, este método se aleja un poco al valor exacto, por lo cual saldría conveniente hacer uso del método de Wilkinson, el cual nos seguirá dando valores cercanos sin alejarse mucho de su valor exacto. Según como se nos señala en el libro guía, el método de Hayward y Frederick supone que puede calcularse la congestión para un tráfico definido por el tráfico perdido y su varianza a partir de las fórmulas de Erlandt-B para las siguientes ecuaciones, donde la congestión estará definida por la siguiente ecuación. Si conocemos el valor de la probabilidad de pérdidas, el número de circuitos necesarios será. Para la congestión permitida se considera la siguiente expresión. Y para el número de circuitos en la segunda elección se considerará la siguiente ecuación. Las expresiones de la carga pueden definirse a partir de las dos siguientes formulaciones matemáticas. Ejemplo. La bibliografía nos plantea aplicar el método de Frederick Hayward a un ejercicio propuesto anteriormente, en donde el tráfico ofrecido en las zonas es de 12, 8 y 4 Erlas respectivamente, en donde las dos primeras células introducimos microcélulas con 16, 8 canales respectivamente, y a una macrocélula común que cubre las tres zonas se le asignan 8 canales, y además se nos presenta la siguiente tabla. Además, se nos dice también que la probabilidad de bloqueo de tráfico total será de 5.437%. Entonces, para calcular por el método de Frederick y Hayward, tendrá que las macrocélulas tienen n sobre z canales, en donde reemplazando quedará de la siguiente manera. Nos quedará un valor de 6 canales. Además, se le ofrece A sobre Z Erlands, que reemplazando quedará 5. Nos quedará un valor de 5, el cual nos ayudará a reemplazar con la fórmula de Erlands. La probabilidad de bloqueo se obtendrá a partir de la fórmula de Erlandt-B, la cual nos dará un valor de 0.1970. El tráfico perdido se calcula a partir del tráfico ofrecido originalmente, que el tráfico ofrecido es 6.6095 Erlands. Entonces, el tráfico perdido nos dará un valor de 1.2871. Y la probabilidad de bloqueo del sistema será del 5.36%. Si se compara este resultado obtenido con el calculado anteriormente por el método de Wilkinson, se puede apreciar que sus respuestas son casi similares, llegando a presenciar que la probabilidad de bloqueo para el método de Frederick y Hayward es algo menor. Conclusiones. Se ha podido determinar que el método de Hayward y Frederick nos representa una manera más sencilla y práctica de obtener ciertos parámetros, pero al momento de comparar con el método de Wilkinson, esta no puede ser tan viable, ya que cuando la kurtosis incrementa, este puede variar su resultado, alejándolo mucho al valor que se desea llegar. Se ha concluido que el método de equivalencia de Frederick y Hayward caracteriza el tráfico por el valor medio A y el valor de su kurtosis Z, en donde esta última nos representa el grado de alejamiento que tienen los datos respecto a su medio. Recomendaciones.
Se recomienda que al momento de encontrarse con ejercicios que necesiten cálculos extensos, cuyo procedimiento sería muy tedioso hacerlo a mano, realizarlo mediante la utilización de software como lo es MATLAB. Hay que tomar en consideración el manejo de las fórmulas empleadas y saber cuáles son sus condiciones de uso, ya que en este método puede variar un poco el resultado debido a que este dependerá de su grado de kurtosis y podría resultar más eficiente hacer uso de fórmulas como la de Edland-B o emplear el método de Wilkins. A continuación se presenta la bibliografía. Esto ha sido todo. Muchas gracias.